Hola amigos, amigas, muchas gracias por estar conmigo en este vídeo. Deciros que es una colaboración con mi compañera de YouTube que se llama María Caratini, que también os va a contar cuáles son esos perfumes que superaron sus expectativas. Abajo os voy a dejar un enlace a su vídeo para que podáis ir a verlo. Por supuesto, ¿a qué nos referimos con superaron tus expectativas? Pues que tenías una opinión o una opinión preconcebida y cuando lo pruebas te sorprende y gratamente. Y vamos a ir con mis 5 perfumitos, por supuesto, si entre ellos tú tienes alguno que decías, bueno, no sé si probarlo o no y al final lo probaste y te enamoró, cuéntamelo abajo en los comentarios del vídeo. Vamos con uno de ellos y aquí tenemos Alien Flora Futura. ¿Qué tenía yo con este perfume? Bueno, pues que yo creo que con todos los perfumes Mugler, ya sea Ángel, Alien u otros, pasa que si hemos probado sus inicios, sus perfumes iniciales, puede que o te haya gustado mucho o no te haya gustado nada. Y de repente dices, uy, Ángel no sé qué. Y ya tienes un poquito la idea preconcebida de que va a oler como te gusta o que no te gusta, ¿no? Entonces, claro, cuando yo probé este perfume de Alien, al principio iba con un poquito de decir, vamos a ver qué tal es. Y sin embargo me encontré con un perfume completamente distinto a Alien, con un aroma floral que además, sabiendo que es un perfume floral, y los perfumes florales hay algunos que me resultan un poquito insípidos porque son muy suaves, sin embargo me encuentro con un perfume floral impresionante, con unos toques súper especiales porque contiene flores que ni se utilizan siempre, ni se combinan siempre, y es completamente distinto tanto a Alien como a otros perfumes florales. Y me súper encantó, me enamoró. Lo utilizo en muchas noches en las que necesito, no sé, que el cuerpo me pide algo distinto. Y lo tengo ahí, cerquita mío, y lo sigo utilizando y me encanta. Y cuando hice la reseña de ese perfume, las reseñas de los perfumes que os voy a enseñar os lo voy a dejar abajo. En esa reseña os lo dije, limpiar la mente, pensad, olvidaros de Alien, os guste o no os guste, porque ese perfume es completamente distinto. Vamos con otro de esos perfumes y vamos a hablar de Nomade, creo que es Chloe Nomade. Bueno, pues este perfume yo tenía una idea preconcebida, porque claro, muchas veces pecamos de escuchar opiniones, leer opiniones, y había gente que decía que olía mal, con deciros que había gente que había dicho o comentado que olía a amoníaco. No solamente lo comentó una amiga en un grupo, sino también lo había leído en la página de Fragántica en inglés. Y digo, ¿lo pruebo? ¿No lo pruebo? ¿Será cierto que huele a eso? Pues la verdad es que, bueno, pues yo lo probé. Y qué bueno es, chicas, que oigáis mis opiniones, oigáis las opiniones de quien sea, probad las cosas por vosotras mismas y opinad. Es la mejor forma de poder hablar de ellos. Yo cuando lo probé, pues de repente me encontré con un perfume muy especial, completamente distinto a otros perfumes de Chloe, que eso también me alegraba porque para mí algunos perfumes de Chloe son perfumes de niña buena y tampoco encajaban demasiado conmigo. Entonces, sin embargo, encontré un perfume exótico, con unas notas completamente diferentes a otros perfumes que en esta temporada estaban sacando, y me gustó tanto que de verdad fue una gran sorpresa descubrirlo por mí misma y encontrar un perfume diferente y especial a todo lo que había probado en ese momento. Otro perfumito, venga, ya llevamos 2, venga, Kenzo Ward. Cuando he hablado muchas veces de él, y lo cierto es que cuando hice el primer comentario fue con una muestrecita que me mandaron. Ya sabéis, el vídeo de lo compro o no lo compro. En ese vídeo os comentaba, decía que era un perfume que no me decía mucho, no me resultaba especial. En ese primer momento que lo probé, pues para mí olía bien, pero no me decía mucho. Pero lo cierto es que después de que grabara aquel vídeo, fui utilizando y gastando aquella muestra. Y según la iba utilizando,
me iba dando nuevas impresiones y me iba dando nuevas sensaciones. Fue como conocer más hondo ese perfume, de forma que finalmente ese aroma me encantó. Me encantó. Es de los perfumes que yo digo que me levantan el ánimo, que me lo pongo y me dicen, Isa, estás pluf, sal a caminar. Y me lo pongo y me anima y me da unas sensaciones. Sé que es muy raro, pero a mí algunos aromas me dicen mucho. Y en ese caso este perfume fue él mismo el que me hizo cambiar de idea. Lo fui conociendo, se me presentó, me dio a conocer y finalmente es de mis favoritos. Y de esos perfumes que al final, no en inicio, al final superaron y mucho mis expectativas. El perfume que os muestro ahora es de esos perfumes y seguro que os ha pasado 1000 veces, que este perfume lo lleva todo el mundo habla de él, todo el mundo habla maravillas, lo ves en todas las perfumerías y tú te dices, no lo voy a probar, como lo lleva todo el mundo lo enseña, pues yo no lo pruebo. Ha sido de los perfumes que más tiempo llevan y que yo más tarde lo he conocido. Lo probé por una muestra, me encantó y al final dije, cuando lo probé con aquella muestra, fue de esos perfumes que digo, lo tengo que tener, no me voy a conformar solo con haberlo probado en una muestra, lo tengo que tener. Me encanta. Decadence es de esos perfumes que sí, hay personas que no les gusta nada, pero a mí, aunque me costó probarlo, me costó reconocerlo, pero finalmente, una vez que lo probé, es de esos perfumes que digo, lo quiero de verdad para mi uso personal, no solo para haceros el vídeo. Este es de los que yo utilizo y que si se me gasta, desde luego, cuando se me gaste lo volveré a comprar porque me encanta. Y para finalizar, os voy a recomendar, y os lo recomiendo, desde esos perfumes que están ahora mismo muy baratos. Que quizá y lo ves en tiendas y no le prestas atención porque dices, uy, qué baratillo está, quizá y es porque no es bueno. Todo lo contrario. Os digo, Viaje a Ceilán de Adolfo Domínguez. Voy a sacar el frasco que además me encanta. Fijaos qué bonito. Deciros que este perfume es de esos perfumes que te teletransporta, tiene unas notas exóticas, tiene unas flores, tal, que realmente termina siendo un viaje de aromas exóticos, delicioso. Y de verdad, es de los que supera mis expectativas por lo mismo, porque estás diciendo que es un perfume, ¿por cuánto lo puedes encontrar? Quizá por 15, 14 euros, no sé, es que depende de los sitios donde miras, ¿no? Pero no es un perfume caro, y resulta que es impresionante de bueno, con unos aromas que me encantan. No es solamente, pues quizá yo algunos de los que os acabo de enseñar sean caros, pero si de repente de verdad queréis descubrir un aroma que sea distinto, que tenga de verdad texturas especiales, un aroma especial, de verdad probadlo porque es buenísimo. Y a mí, de verdad, este perfume me sorprendió muchísimo y es igual de esos perfumes favoritos que me encantan. Pues, amigas, hemos llegado al final del vídeo. Unos minutitos en los que os he podido enseñar estos perfumes que además son muy especiales para mí porque me reviven muchas emociones. Son muy especiales. Si los tengo en esta lista es de verdad porque han resultado ser unos perfumes muy especiales para mí y que por supuesto os recomiendo. Pero seguro, pues lo que os he dicho antes, que vosotras también tenéis alguna experiencia especial con alguno de esos perfumes que de repente no esperabais que os gustara tanto el día que lo probasteis y os enamoró. Y por supuesto me encantaría saberlo de vosotras, que me lo contéis. Y bueno, pues ahora ahí abajo tenemos el enlace de María, vamos a ver su vídeo. Un besito, hasta pronto.